Romanos capítulo 5, y hoy vamos a meditar en los textos del 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11, dice así la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Leemos juntos el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, y el tema de hoy es un amor incomparable basados en estos textos. Escuche el extracto de un poema que fue escrito en 1917. Dice así: el amor de Dios es más grande de lo que la lengua o la pluma pueden contar. Va más allá de la estrella más elevada y llega hasta el infierno más profundo. A la pareja culpable, cargada con temor, Dios dio a su Hijo para ganar. A su Hijo descarriado lo reconcilió y lo perdonó de su pecado. Oh amor de Dios, qué rico y puro, qué inmensurable y fuerte, perdurará por siempre el canto de los santos y de los ángeles. Hoy, hermanos, quiero hablarles de esto. Ningún ser humano jamás en la vida nos amará como Dios. Ningún ser humano jamás en la vida nos amará como Dios. Y el texto sobre el que voy a centrarme esta mañana es en el verso 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy solo tengo dos cosas que comentarles, solo dos. Y se las voy a poner de frente para que ustedes vayan tomando nota. De hecho, hermanos, quiero decirles que es bueno tomar notas. Es bueno llevar una libretita, ¿verdad? Ir apuntando, porque luego cuando vienen las tormentas de la vida, yo sé que muchos creyentes recurren a sus notas y dicen: yo me acuerdo que el pastor predicó de este tema. Así que, hermanos, si no tienen esa costumbre, traigan una libreta, vayan apuntando. En las predicaciones vamos dando definiciones, cosas que difícilmente se quedan en la mente a no ser que tomen nota. Por eso es que les animamos, ¿verdad?, a tomar nota de las predicaciones, porque de repente los pastores aclaramos una palabra que en español no es clara. Recuerden, la Biblia fue escrita en griego, arameo y hebreo. Entonces, con las ayudas que hoy tenemos, con la tecnología, los pastores recurrimos a eso, ¿verdad? Diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, tratando de poner el texto lo más claro posible, que en una lectura difícilmente quedaría claro. Así que yo les animo, hermanos, si no tienen ese hábito, cómprense una libreta, un lapicero, tomen nota de esto que vamos enseñando, porque en los momentos difíciles ustedes podrán recurrir a esas enseñanzas junto con la palabra y volver a tomar fuerza, ¿ok? Hoy quiero hablar de estas dos cosas. Quiero solamente decir dos cosas: nuestra condición sin Cristo y nuestra condición en Cristo. A diferencia de los seres humanos, nosotros dividimos en grupos étnicos, en países, en partidos políticos, pobres, ricos, pero delante de Dios solo hay dos tipos de personas: los que están sin Cristo y los que tienen a Cristo. Dios no ve ricos y no ve pobres. Dios no ve sanos y enfermos. Dios no ve niños, jóvenes, adultos. Dios ve a toda la humanidad. O están
en Cristo o están sin Cristo. De hecho, Dios no ve religiosos. Dios no ve musulmanes, Dios no ve budistas. Dios ve a los que están sin Cristo y a los que tienen a Cristo. En eso Dios divide la humanidad. De eso va a hablar el apóstol Pablo en estos versos del 6 al 11. Dice entonces la primera parte: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo dice que cuando nosotros no teníamos a Cristo, o una persona que no tiene a Cristo, no importa si tiene una religión, pero aquí quiero hablar de la persona que no tiene a Cristo y puede ser una persona sumamente religiosa, pero si no tiene a Cristo, esta es la condición de esa persona. Dice el apóstol Pablo, cuando aún éramos débiles, y esa palabra en español transmite la idea de que de una persona, bueno, que sí tiene un poquito de fuerza, pero no la fuerza suficiente. La palabra griega en realidad es una persona sin fuerza, impotente para salir del estado en que nos encontrábamos cuando a su debido tiempo Cristo murió por nosotros. Es decir, la palabra griega que fue traducida a nosotros para débiles, esa palabrita da la idea de alguien incapacitado para hacer algo. No es una persona que se estaba como muriendo, es una persona muerta. Y Pablo dice que de este lado, a mi mano izquierda, voy a representar en todo el servicio la parte negativa y de mi lado derecho voy a representar la parte positiva. ¿Ok? Pablo dice que una persona sin Cristo en realidad era una persona muerta. Eso es todo. Y Pablo dice que cuando nosotros estábamos muertos, Cristo murió en nuestro lugar. Pero no solo eso, porque nosotros pensamos que bueno, sí, Cristo me alcanzó, pero yo ya estaba dando algunos pasos. Yo era buena persona, yo era buen esposo, buena esposa, yo era buen hijo, yo ayudo económicamente a mis papás, yo no maldecía a Dios. En Semana Santa yo iba a los eventos de la iglesia de mi colonia. En Navidad yo le pedí a mi esposa, a mi familia que hiciéramos oración y de repente me encontré a Cristo. Eso es lo que la gente piensa, que ya iban bien y solo se tuvieron que encontrar a Cristo. No, la Biblia dice que el ser humano sin Cristo ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. No podía hacer absolutamente nada. Pero eso no es todo lo que dice. También el apóstol Pablo dice que nosotros éramos impíos. Ahora, esa palabra no nos gusta, hermanos, porque a mí no me gusta que me digan que soy un impío. A mí me gusta que me digan que soy piadoso, porque esa palabra suena bien religiosa y bien bonita. Pero quiero explicar qué es una persona impía, explicando qué es una persona piadosa. Porque a veces confundimos los términos y hablamos de una persona que es buena y decimos, pero es bien piadoso, ¿verdad? Yo tengo un compadre piadoso. Es bien borracho, pero es piadoso. Bueno, déjenme explicar lo que es piedad. La palabra piedad viene del griego eusebeía. ¿Conocen algún Eusebio por ahí? ¿Verdad? No necesariamente es piadoso, solo que su nombre significa Eusebio, piadoso, Eusebio. Piedad viene del griego eusebeía. Esto es lo que significa en griego eusebeía. Escuchen, devoción a Dios, una vida entregada a Dios y respetable, temor por aquello que es superior al ser humano, reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Eusebeía es obediencia propia de ese temor reverente. Eusebeía es la actitud recta para con Dios y en general para con todo lo divino. Eusebeía es la actitud que no elimina a Dios
ni lo degenera en superstición. Eusebeía es la actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, el pensamiento y la devoción. Entonces Pablo dice que cuando no teníamos a Cristo, nosotros éramos impíos. O sea, no éramos personas piadosas. No éramos personas que considerábamos a Dios en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. No éramos devotos a Dios, no le amábamos, no le estábamos buscando. Mire, es como esa persona que se levanta el lunes por la mañana y se va a trabajar y Dios no está en su mente en lo absoluto. O sea, no es una persona que se levanta y dice, gracias a Dios por este día, ¿verdad? Qué lindo día. Gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. No, ese se levanta y se va a trabajar. Esa es la persona que cuando tiene dinero, ese no está pensando en qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Un impío es alguien que no necesariamente anda blasfemando el nombre de Dios, pero que tampoco es una persona que a menudo piensa en Dios. Un impío es una persona que puede tener con buena educación a sus hijos. Un impío es aquel que tiene un buen trabajo, es un buen vecino, es un buen empleado, es un buen jefe, pero se acuerda de Dios en Semana Santa. Ese se acuerda de Dios en Navidad, en Año Nuevo, si acaso. Aunque a las 3 de la mañana esté hasta las chanclas, pero ya hizo una oración antes de tomar los alimentos. Ese es un impío. Así que no estamos hablando de una persona que anda por la calle y maldiciendo a Dios. No, estamos hablando de una persona que sencillamente en su estilo de vida no piensa ni le importa si existe Dios o no. Y Pablo dice que nosotros, el ser humano sin Cristo, es una persona incapacitada. En segundo lugar, dice que es una persona impía, pero también dice que éramos enemigos de Dios. Miren, a mí no me gusta que me hablen de la ira de Dios. Yo disfruto más que me hablen de un Dios de amor, de un Dios que bendice a sus hijos, de un Dios que cuida, de un Dios que provee. Pero si a mí me empiezan a hablar de que yo soy enemigo de Dios, eso ya no me gusta, pero eso dice la Biblia. Así que no solo incapaces y malvados, sino rebeldes que no buscábamos ni queríamos reconciliarnos con Dios. El hermano Pedro Orán, ustedes lo recordarán, él sirvió en nuestra iglesia como diácono por muchos años. Pero él contaba su historia de antes de ser cristiano. Y el hermano Pedro Orán traía a la hermana Anita, la venía a dejar aquí afuera. Y las primeras veces él se regresaba a su casa. Él traía a la hermana Anita, a sus hijos, y él se regresaba a casa. Después traía a su familia y él se quedaba afuera. Y el hermano Pedro, contándonos una vez, él dice que se le olvidaban los cigarros que tenía en la mano. Entonces prendía uno y de repente ya veía otro, pero ahí estaba, allá afuera, y le daba, parecía ferrocarril allá afuera. Pero él dice, ¿verdad?, que llegó un momento en el que él se le olvidaba por completo los cigarrillos que ya tenía encendidos. Pero él traía a su esposa aquí a la iglesia, a sus hijos, y él esperaba. Bueno, todos sabemos dónde concluyó la vida de nuestro hermano Pedro Orán, ¿verdad? Viniendo a los pies de Cristo. El Dios que tanto rechazó fue el Dios que terminó amando con todo su corazón. Y las historias se pueden contar, ¿verdad?, una y otra, de diferentes hombres y mujeres, no solo incapaces y malvados, sino rebeldes que no buscábamos ni queríamos reconciliarnos con Dios. Ahora, Pablo no dice que algunos eran débiles, otros eran impíos y otros eran rebeldes. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, eso éramos antes. Ahora, no necesariamente esto se expresaba con un grado de perversión tremendo. Por eso quise decir que hay personas que son buenas personas, buenos padres, buenos hijos, buenos empleados, buenos trabajadores, buenos administradores,
Pero de este lado también hay personas perversas. Personas que solo, dice la Biblia, hay de aquellos que se levantan y se acuestan tramando el mal. De verdad hay personas que se acuestan pensando a quién van a derribar mañana para ellos ascender. De verdad sí hay personas que se levantan pensando en a quién le van a hacer la vida imposible hoy. Sí, sí los hay. Sí hay personas que andan buscando la vida de otra persona. Pero la Biblia revela que incluso el bueno moral y el otro perverso, los dos estaban en el mismo hoyo. Así que eso éramos sin Cristo. Ahora, puede ser que yo no me sienta así. El otro día yo le estaba compartiendo el Evangelio a una persona y me dijo, joven, hay que estar bien con el de arriba. Y bueno, yo quise agarrarle un poquito la broma para saber de quién hablaba, de su vecino del cuarto piso. Pero me dijo, hay que estar bien con el de arriba. Bueno, la gente piensa que portándose bien o dejando de hacer cosas está bien con el de arriba, pero el de arriba dice, esto es lo que eres si no tienes a Cristo. Ahora quiero hablar de nosotros ahora en Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Cómo yo, siendo lo que Pablo dice que éramos, cómo es que pasamos? ¿Qué obtuvimos ahora en Cristo? Nuestra condición en Cristo, justificados. Esta palabrita, ¿verdad? Si aquí hay abogados, ellos la pueden entender todavía mejor. Pero la palabra justificación también tiene su origen en el griego. Esta palabrita se aplicaba en los tribunales y tenía que ver con un reo que estaba sentenciado a muerte, culpable, estaba sentenciado a muerte, y la palabra justificación, dikaio, en griego, tiene que ver con esto. Cuando un pecador viene a Cristo, los pecadores estamos sentenciados a muerte, los seres humanos tenemos sentencia de muerte. Cuando alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios justifica al culpable. Ahora, no es como esa justificación como la que nosotros usamos de cuando en cuando, que nos andamos justificando por todo porque no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y decimos, no, es que el tráfico, por eso no llega a tiempo. No, no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que hay un condenado a muerte, está sentenciado, pero viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, la justicia de Dios no es que pasa por alto mi pecado. La justicia de Dios se aplicó en Cristo. Alguien ya pagó por mí. Esa sentencia de muerte, alguien ya la tomó por mí. Cuando el pecador viene entonces a Cristo, es justificado. Eso es lo que significa justificación, que Dios me declara justo por causa de su Hijo Jesucristo que ya pagó por mí. Y entonces dice la Biblia que cuando yo vine a Cristo, yo ya fui justificado, yo ya fui limpiado, yo ya fui perdonado. Aunque a mí no se me olvide esa vida perversa y fea que yo tuve antes, por la gracia de Cristo, yo estoy limpio delante de Él. Pero no solo eso, la segunda cosa que dice Pablo que sucedió en nuestra vida es que fuimos reconciliados con Dios. Para hablar de reconciliación tenemos que hablar forzosamente de ¿qué, hermanos? Enemistad. Yo no puedo hablar de que hubo reconciliación si antes no hubo una enemistad. Y Pablo dice en esta porción que nosotros ya fuimos reconciliados con Dios. Significa que Dios y el ser humano están enemistados. Ahora, esta imagen de Dios no gusta. Esta imagen de que Dios está enemistado con el hombre, de verdad no gusta, porque el hombre desde este lado está tratando de hacer algo para acercarse a Dios. Y cuando le dicen todo lo que tú haces no sirve de nada, el hombre se prende, el hombre se enoja. Pero eso dice la Biblia. Esto no es una enseñanza mía, hermanos. La Biblia dice que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para estar sin Cristo y pasar a estar en Cristo.
La gente se enoja cuando uno predica este mensaje, porque la gente quiere escuchar que su bondad, que su generosidad, sus limosnas, que sea buen esposo, buena esposa, que sea buen padre. La gente sí piensa que le va armando un puentecito pequeño y que algún día, después de tantas cosas buenas, va a caer de la nada, va a caer en Cristo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios y el hombre están enemistados, pero que en Cristo nosotros fuimos reconciliados. Quiero hacerle una pregunta. No vayan a levantar la mano, hermanos, por favor. Ya no estamos en transmisión, pero no la vayan a regar, ¿ok? ¿Alguien tiene algún enemigo que lo esté persiguiendo? De verdad, un enemigo. Yo, gracias a Dios, puedo decir, no tengo enemigos. Pero alguien aquí, ¿verdad?, tiene un enemigo, No estoy hablando de los cobradores de deudas, no, estoy hablando de un enemigo que acecha tu vida. Miren, hace unas semanas le quitaron la vida a una persona ahí por Plaza San Diego, viniendo de Coronango. Él iba en su camioneta, la nota dice que se le emparejó un auto y lo acribillaron, le dieron 9 tiros. Él falleció en el hospital de traumatología y ortopedia. La nota dice que fue un ajuste de cuentas. Bueno, yo no tengo a alguien que me ande buscando en ese sentido. Pero se imagina lo terrible que ha de ser salir de casa y sabiendo que puede estar un auto estacionado afuera de tu casa, solo esperando por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres. ¿Se imaginan eso? Hace poco yo supe de una persona que tuvo que esconderse aquí en la ciudad. No sabemos más de él, no es mi conocido, solo me enteré por un conocido muy cercano de él. Pasó una situación, le robaron un vehículo, él lo reportó y encontraron su vehículo en una bodega donde había más vehículos y lo desmantelaron. Pues ahora este grupo anda detrás de él. Y claro, él tuvo que desaparecerse. En ese sentido, hermanos, yo no tengo a alguien que me esté buscando. Y espero que usted tampoco. Pero déjame decirle que ese no es el enemigo más peligroso. Voy a decir algo muy chocante. El enemigo más peligroso es Dios. El enemigo más peligroso de todo ser humano es Dios. Ahora, Él no está en la casa, mañana que usted se vaya a trabajar, Él no está en la casa ahí esperando, no. Él tiene una cita para cada ser humano, a la cual iremos en el día y la hora indicada. Así que Él no anda cazando a nadie, pero hay una cita a la que ningún ser humano podrá escapar, y es la muerte. Ese día, Dios se levantará como el gran juez de toda la tierra y de todo ser humano, sin importar si era religioso o no, sin importar si pensaba en Dios o no. Pero un día todo ser humano será llamado delante del juez. Y yo te aseguro que prefieres tener al juez de tu lado que al juez que está listo para sentenciarte. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, por su gracia, ya fuimos reconciliados. Miren, hermanos, yo duermo todas las noches en paz, solo de pensar que entre Dios y yo no hay más enemistad. No por lo que yo hice, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero además, dice que nosotros fuimos salvados. ¿Salvados de qué, hermanos? Bueno, Pablo dice que seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira?
de una separación eterna de Dios. Alguien dijo, un predicador dijo, que lo más terrible del infierno no es el infierno en sí mismo. Lo más terrible del infierno es que la presencia de Dios no estará ahí. Mateo 10:28, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, el Señor Jesucristo, escuche esto, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no le tengas miedo a la muerte porque la muerte de por sí te va a alcanzar. Pero tenle miedo a aquel que puede separarse de ti eternamente, porque esa es la muerte que no quieres enfrentar. Esto dijo el Señor Jesucristo, no le tengan miedo a la muerte. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿cómo pasamos de estar aquí sin Cristo a estar en Cristo? Y voy cerrando. Dicen que lo peor que hacemos los pastores es que decimos ya voy a terminar y no terminamos. Bueno, por eso siempre traigo mi cronómetro. Me quedan 14 minutos, hermanos, así que voy a aprovechar eso, ¿ok? Si me escuchan bien, tal vez lo reduzco, ¿ok? Así que despierte al que esté a su lado para que, díganle, nos vamos en 10 minutos. Muy bien. Mire esto. ¿Qué nos revela la Biblia? El gran amor de Dios. Dice Pablo en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, dice Pablo, si hay un justo que está condenado injustamente, tal vez, dice Pablo, tal vez alguien se atrevería a dar su vida por ese justo que fue condenado injustamente. Pero él solo lo deja en este punto, tal vez. Como diciendo, yo no creo que eso suceda. Aquí tenemos a un justo, fue condenado injustamente. De este lado tenemos a la multitud y Pablo dice, bueno, tal vez en esta multitud haya alguien que diga, miren, él es buena persona, él es justo, yo lo conozco y fue condenado injustamente. Yo voy a dar mi vida por él. ¿Qué piensan de esa analogía de Pablo? Mire, honestamente, yo no me pararía. ¿Quién de verdad sí se pararía por un justo condenado injustamente y que diga, yo sí voy a ir? Bueno, Pablo dice, miren, la verdad es que no sé si ha pasado, pero yo creo que no, dice Pablo. Pero en la lógica del amor de Dios, esto sí sucede y no por uno, sino por toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, Él murió en nuestro lugar. Y este texto por lo menos nos revela 3 cosas. Número 1, un amor que se expresó en una acción concreta, la muerte de su amado Hijo. En la Biblia, el que ama hace algo a favor de la persona amada. Nosotros en nuestro mundo, nosotros traemos el amor como un sentimiento. Es que yo siento que ya no te amo. O yo siento que daría mi vida por ti, pero dala. Pero no es cierto, ¿verdad? No pasa, solo son expresiones para nosotros decir cuánto amamos. Pero Dios no estaba en el cielo diciendo, pobres impíos y pecadores, cuánto los amo. Mire, si el amor de Dios fuera así, a mí no me sirve de nada ese amor. Pero el amor de Dios no fue ese que dijo, cuánto amo a la humanidad. El amor de Dios se tradujo en una acción concreta y fue la muerte de su amado Hijo. En segundo lugar, lo que revela este texto es un amor demostrado en lo más profundo del pecado del ser humano. Un amor demostrado en lo más profundo del ser humano. ¿Sabe que Cristo no estaba esperando que medio nos lavaran para luego amarnos? O sea, así como sáquenlos del pozo del pecado, medio denles una lavadita y ya luego yo muero por ellos. No, Cristo murió por ti y por mí cuando estábamos completamente entregados
a nuestro pecado. Y número 3, es un amor sustitutorio, es decir, por otros. Pero la Biblia también nos revela algo, hermanos. La Biblia no solo nos revela cuánto nos ama Dios, la Biblia también nos revela cómo somos nosotros. Mire, vamos a este texto. Dice Juan 3:19, lo leemos todos juntos, por favor. Dice, y esta es la condenación. También la Biblia revela cuán viles somos ante el amor de Dios. Pero ahora déjame ir aterrizando y vamos a hacer un ejercicio. Si usted no tiene a Cristo, ponga ahí su nombre. Y si usted tiene a Cristo, léalo en pasado. Voy a hacer un ejemplo. Cuando yo no tenía a Cristo, esta era mi realidad. Y esa es la condenación, que la luz vino a Mario. Y Mario amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, si usted quita el mundo y le pone su nombre, el asunto es diferente. Porque cuando nosotros pensamos en el mundo, pensamos, bueno, no me están hablando a mí, le están hablando a esa bola de pecadores, pero a mí no. Pero quite la palabra mundo y ponga su nombre ahí. Y esta es la condenación, que la luz había venido a Víctor Moreno, y lo voy a usar en pasado porque él es creyente ahora. Y esta es la condenación, que la luz había venido a Víctor Moreno, y Víctor Moreno amaba más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque desde su corazón él se deleitaba en eso, en ir contra Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a Arturo Toski, y Arturo Toski amó más, él amaba más, se deleitaba más. Y también estoy hablando de pasado porque ahora él es creyente. Pero si usted no tiene a Cristo, esta es su realidad. Y esta es la condenación, que la luz vino a tu vida, ponle tu nombre si tú no eres creyente, y esta es tu realidad. Y tú amas más las tinieblas que la luz, porque en lo que tú te deleitas siempre es contrario a Dios. ¿Cómo pasamos de estar sin Cristo a estar en Cristo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, de las veces que yo he tenido la oportunidad de compartir de Cristo con muchas personas, más de una me ha preguntado, ¿pero solo por creer? ¿Ya Dios me perdona? Recuerdo una vez que una esposa me dijo, ¿solo porque este va a creer, de verdad ya Dios le va a perdonar todo lo que me ha hecho? Y entonces así, con mi lenguaje de amor, lo más amoroso posible, le dije, es que Dios también está dispuesto a perdonarle a usted todo lo que usted le ha hecho a Él. Pero hay algo más, Dios está dispuesto a perdonarla a usted todo lo que usted le ha hecho a Dios. Sí, porque nosotros pensamos, ¿de verdad a este lo van a perdonar solo por creer? Pastor, si usted supiera, y yo les digo, mire, yo no necesito saberlo porque yo no soy el que perdona. Aunque me la despepiten aquí, yo no soy el que perdona. Pero es que, pastor, de verdad, usted no sabe, no, y no quiero saberlo. Pero el que perdona ya descendió en forma de cruz y está dispuesto a perdonar eso y más. Mire, los esposos nos conocemos bien, ¿verdad? Por eso yo creo que yo he escuchado esas expresiones de, pastor, pero es que no es posible. Porque si usted supiera cómo es él o cómo es ella, sí, pero yo no necesito saberlo. Es más, usted solo condena lo que choca contra usted, no condena lo que él hace y no está bien delante de Dios. Eso usted sí lo aprueba.
Pero Dios está dispuesto a perdonar no solo eso que usted condena, sino aquello que le ha ofendido a Él desde que esa persona nació. Y solo por creer es el gran regalo, hermanos. Mire, ayer alguien puso un ejemplo que si alguien se ganara $1,000,000 o de dólares, no sé cuánto era, si $1,000,000 de dólares, pero alguien dijo, si usted se ganara ahí la lotería, ¿cuándo iría a recoger el premio? Hermano Adrián, si usted se ganara $1,000,000, ¿cuándo iría por el premio? Es más, ya se iría ahorita, ya se quiere ir, pero no se lo ha ganado, hermano, no se lo ha ganado. Ya en 5 minutos, hermano, se va por el premio. Si a usted lo llamaran y le dijeran que se acaba de ganar $1,000,000, ¿cuándo iría por ese premio? Y yo no creo que diga, mire, es que mañana no se trabaja, o sea, mañana no puedo ir. No, yo creo que estarían así, pastor, usted dijo que 14 minutos y le quedan 4. Ante este ofrecimiento, yo pregunto, ¿habría alguien que dijera, no, yo no quiero eso? Es decir, el mensaje del Evangelio es, mira, todo lo que tú has hecho no sirve de nada. Así que deja de hacer lo que estás haciendo y solo cree. Y automáticamente estás de este punto muerto a la luz. La gente dice, no, yo no creo eso. Bueno, por tu creencia serás condenado o por tu creencia serás perdonado. ¿Te das cuenta que todo es por creer? Si tú crees que haciendo eso serás salvado, la realidad es que serás condenado. Pero si tú crees que solo por creer serás perdonado, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, están perdonados. Listo. Pero si hay alguien esta tarde en este lugar que decide quedarse creyendo que por ser buena persona, por sus buenas obras, va a pasar del otro lado, esa creencia te va a condenar. Pero si esta tarde hay una persona que valientemente dice, pastor, hoy decido creer no lo que dice usted, sino lo que dice la Biblia, y hoy yo solo decido creer en Cristo Jesús, la Biblia dice que por tu creencia, tu confianza en Cristo serás perdonado. Vamos a orar.